Então, queria cumprimentar a todos em nome do presidente do nosso CONFEF, presidente Jorge, a todos os demais representantes aqui de CREFs regionais, de pessoas realmente ligadas ao segmento esportivo. Nesse momento, passo a palavra ao senhor professor Dr. Gonzalo Bravo. Não, que é isso. Okay, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Esta palestra vai requerir de você muita atenção. Vou falar portunhol. A gente considera que a apresentação contém muitas diagramas, gráficas que vai facilitar a compreensão, ok? Pero mais apresentação vai ser na espanhol. Eu sou chileno, moro nos Estados Unidos por 15 anos e esta apresentação tem muita relevância por duas razões. Primeiro, por a relevância do evento, por el momento que el grupo del Ministerio de Deporte, el grupo de trabajo del Ministerio de Deporte y la Cámara de Diputados fusionan para abordar una temática tan compleja como desarrollar, construir un sistema nacional deportivo. Y en lo personal, porque Brasil representa una parte muy importante en mi vida. Mi primer contacto con Brasil fue cuando tenía 17 años. Esta es mi 10ª visita a Brasil. Yo creo que conozco Brasil mucho por su cultura, por el deporte, y eso me llevó no solamente me inspiró a poder conocer y a investigar no solamente aspectos del deporte, sino que aspectos de la cultura de Brasil, pero me hizo siempre la pregunta de ¿cómo pueden los sistemas del mundo mejorarse, los sistemas deportivos? Viniendo de un país tan pequeño como Chile, que no tiene resultados deportivos importantes, esa pregunta fue siempre recurrente en el tiempo. Hace 21 años atrás tuve la oportunidad de participar en el Congreso de Chile en un trabajo muy similar para el desarrollo de una legislación del deporte. Fui invitado a participar en la Comisión Ejecutiva y mi trabajo específico en la Comisión Ejecutiva fue investigar los sistemas deportivos del mundo. Curiosamente, investigamos muchísimos sistemas sin la información y sin la tecnología que tenemos hoy día, por lo tanto fue un trabajo mucho más complejo. Y en 25 años este ha sido mi tema de interés. Hoy día enseño una cátedra que es deporte comparado. Y uno de los trabajos que los alumnos tienen que hacer es justamente investigar los distintos sistemas deportivos del mundo. Mi énfasis hoy es América Latina, pero obviamente que no voy a hablar de América Latina, voy a hablar de 3 países, como son Estados Unidos, donde ya decía, llevo 15 años, voy a hablar de Canadá y voy a hablar de Inglaterra. Y vamos a ver que son 3 países, sobre todo el primero, que genera mucho interés por parte de la gente de entender cómo funciona el sistema de Estados Unidos deportivo, pero por otro lado hay muchas ideas erróneas de cómo se cree que funciona versus cómo funciona realmente en la actualidad. Y creo que esto es importante para un trabajo de análisis comparativo porque se crean muchos mitos en cuanto a que hay modelos que son ideales y que a veces no son reproducibles. Voy a tratar de explicar con algunos ejemplos algunas de las complejidades que tiene cada uno de estos países y específicamente el sistema de Estados Unidos.
La primera pregunta, y durante la mañana se habla de sistema. Sin querer ser un académico en tratar de hacer una definición que es tan obvia como que es un sistema, hay dos elementos que son importantes, que son la interrelación y la interdependencia. Y vamos a ver de que en los sistemas que yo voy a explicar ahora, y probablemente lo que los colegas van a desarrollar después, vemos que son los temas más complejos. La interdependencia y la interrelación, de cómo se articulan cada una de estas unidades. Ese es uno de los temas que no está resuelto en la mayoría de los países. Hay lo que se llama en inglés work in progress en algunos casos, pero no está totalmente resuelto. Una articulación perfecta, ya sea de los sistemas local, un sistema deportivo local, a un sistema nacional, a una organización nacional, como también desde la participación de masas hasta el deporte de élite. Existen quiebres en los sistemas y eso es lo que voy a explicar en un momento. Por lo tanto, entendiendo que un sistema tiene una relación y tiene una dependencia y que se articula armónicamente, voy a explicar que el sistema de Estados Unidos es un modelo, no es un sistema, porque no tiene, en muchos de los casos, no tiene interdependencia ni tampoco tiene interrelación. Los estadounidenses se jactan mucho de decir, nosotros somos distintos al mundo. Y en el deporte también hacen un planteamiento similar. Dicen, somos distintos al mundo, este sistema es distinto al mundo. Por lo tanto, vamos a poder ver hoy de que muchos de los elementos del sistema de Estados Unidos no son reproducibles y probablemente no sirven como forma de reproducción para el caso de una política nacional de deportes como Brasil. Esto, que en español se llama una sopa de letras, pretende mostrar las distintas unidades que participan de este modelo deportivo o sistema, en los cuales vemos interrelaciones muy débiles y vemos dependencias en muy pocos casos. Brevemente voy a escribir algunas de estas unidades y lo primero que salta como un elemento curioso, el círculo en azul de arriba, PCPFSN, Physical Council for Physical Fitness and Sport and Nutrition, es la única oficina federal que tiene alguna relación con el deporte, la actividad física en el país. Esta oficina depende directamente de la Casa Blanca, tiene un presupuesto de aproximadamente 1.2 millones de dólares, es decir, nada, multipliquen por 3, van a sacar la proporción en reales, y solamente tiene una función de lobby en algunos casos y tomar la problemática de la actividad física en el país. En ningún caso los temas deportivos. Es la única oficina del gobierno federal que tiene una relación con el deporte. Por lo tanto, lo primero que podemos ver ahí, sin explicar ninguno de los restos de las unidades, es que el gobierno federal tiene una total ausencia en materias de temas deportivos, incluso de actividad física e incluso de la educación física. Ese es un primer aspecto importante que es importante destacar cuando se conoce el sistema norteamericano. Traté de poner en colores para poder agruparlos por categorías. Los de arriba, los 4 unidades de arriba, las 3 unidades de arriba, en amarelo, responden a organizaciones de deporte escolar. El de deporte escolar se desarrolla en la escuela, se desarrolla en las ligas escolares y tiene una agrupación nacional que solamente dicta normas, pero tiene poca capacidad para hacer, son normas de tipo deportivo, qué tipo de torneo se debe jugar, qué categoría de deportistas tienen que participar, nada más que eso. Las verdaderas normas desde el punto de vista del financiamiento, las normas de la cantidad de participantes
están dadas a nivel del Departamento de Educación del Estado, que no está en este esquema. El segundo nivel, bajo el nivel amarillo, en color azul claro, es el deporte federado. Vemos ahí las NGB, que son las federaciones deportivas, y también está la AAU, que es la American Athletic Union, que es un organismo que también agrupa federaciones deportivas, generalmente de deportes no olímpicos. Esas dos organizaciones se relacionan con el deporte de tipo competitivo y en algunos casos de nivel recreativo. Obviamente alimentan a ese grupo los clubes. Ahí vemos una interdependencia formal, la línea vermelha, el trazado vermelho, desde NGB a USOC, que es el Comité Olímpico de Estados Unidos, donde el Comité Olímpico tiene un tutelaje sobre las federaciones desde el punto de vista de que asigna algunos recursos y obviamente el Comité Olímpico, igual que el Comité Olímpico brasileño, es el que autoriza y el que da el ok para los deportistas que van a representar a Estados Unidos en eventos internacionales. No es la federación, es el Comité Olímpico. El mismo sistema opera acá. Bajo ese sistema vemos del NCAA, vemos una serie de otras 6 grupos que también están en color azul claro, que son todos organismos de deporte universitario. La NCAA es el organismo más importante y vamos a ver más adelante que es el organismo que tiene mucho poder. Eso lo vamos a explicar con mayor detalle. Los dos que están más abajo responden a organizaciones también sin fines de lucro, privadas, que regulan el deporte en organizaciones de educación superior más pequeñas. No vale el caso dar los nombres, pero de hecho existen 5 más. Pero la más importante de todas, para efectos y probablemente muchos de ustedes reconocen, es la NCAA, que es la Federación de Deporte Universitario. Es muy fuerte. La Federación de Deporte Universitario obviamente está compuesta, tiene una relación con las ligas y conferencias y con las universidades y los colleges. Las ligas y conferencias es un elemento sumamente importante en este esquema. Las ligas y conferencias fueron diseñadas primeramente para que la competencia universitaria agrupara universidades que tuvieran una cercanía geográfica. Es decir, universidades que están en el sur del país competían con universidades en un radio de aproximadamente 1000 kilómetros, donde el país es tan grande como Brasil. Por lo tanto, de hecho, de esa forma se evitaba que un equipo del sur tenía que competir con un equipo del norte. Obviamente que eso tiene una logística y un costo tremendo. Pero eso está cambiando. Hoy día la lógica de las conferencias está dada por asociaciones de tipo comercial. Es decir, esto es igual que los clubes. Cuando en Brasil se crearon los clubes de los 13, los clubes grandes de fútbol, que generaron una agrupación dentro del fútbol brasileño, en el deporte universitario se está generando lo mismo. Las conferencias se están asociando en base al nivel deportivo y al nivel de convocatoria que las universidades tienen. Hay que entender que convocatoria significa exposición, significa televisión, significa dinero. Por lo tanto, la lógica geográfica se reemplaza por una lógica de tipo comercial. Hoy día hay 5 conferencias que en inglés se llaman los Power 5, que son las universidades más poderosas desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista de los recursos, con canal de televisión exclusivo, donde los campeonatos se transmiten a todo el país, con contratos millonarios, obviamente, y esas son fundamentalmente las universidades que hoy día toman la mayor atención. Me imagino que aquí en Brasil, en cualquiera de las señales ESPN, ustedes pueden seguir el campeonato de básquetbol o el campeonato de fútbol americano de una de esas conferencias de los Power 5.
Bajando al color rosa o naranja, está lo que es el deporte comunitario. El deporte comunitario tiene lazos muy débiles entre sí. Vemos que existen, por un lado, las agrupaciones tradicionales, como son las YMCAs, ¿no es cierto?, las agrupaciones de Scouts, las agrupaciones de comunitarias judías y las ligas atléticas de la policía. Estas agrupaciones son todas organizaciones privadas sin fines de lucro, pero que en muchos casos se tiene que pagar una tacha, una inscripción. Existen también ligas recreacionales en las ciudades, existen ligas de las iglesias, existe también lo que se llama, asociado a eso, un poco el deporte comercial, que tiene que ver con todas las oficinas de fitness, ¿no es cierto?, los centros de esquí, todas aquellas organizaciones que funcionan en cuanto a un negocio. La agrupación que está más hacia la derecha, la NRPA, es la National Recreation Parks Association, que es una agrupación que tiene que ver con la regulación, la promoción y el mantenimiento de parques y zonas verdes y zonas abiertas en el país. Esa es una agrupación importante. Si uno piensa el tamaño del país, las zonas costeras para deportes acuáticos, las zonas de lagos, los ríos, para una cantidad de deportes de aventura, eso está bajo esa agrupación. En color verde vemos el deporte profesional, que no tiene ninguna conexión con el resto de los niveles. Vemos que tiene una conexión muy débil con la NCAA, que vemos ahí una línea transversal. Y finalmente, ahí en amarillo, como ya explicábamos, estaría el Comité Olímpico Norteamericano. Esos son, a grandes rasgos, los participantes del sistema deportivo de Estados Unidos. Una cosa interesante es que cuando usted le pregunta a alguien, una persona que es aficionada al deporte, si conocen cómo funciona el deporte en su país, lo más probable es que le responda sobre cómo funciona la NCAA, que es el deporte universitario, o en algunos casos el deporte profesional. Pero no existe esta visión global de todos los participantes. Ahora, vemos acá que, como ya explicaba, las relaciones son muy débiles, no existen relaciones de dependencia. No obstante, se da una lógica piramidal espontánea. No es una estructura planificada. Y cuando muestro esta pirámide, esta es una pirámide del deporte competitivo, nada más que eso. Cuando incluso hablo del deporte comunitario, el deporte comunitario ya tiene un componente competitivo, dependiendo de los deportes. Por ejemplo, en el caso de los hombres, niños, crianzas, 9 años define el nivel de participación en básquet. 9 años. Es decir, en una liga comunitaria que busca participación, juego, alegría, espontaneidad, si su filio, su crianza, no yoga, está fuera de la liga. Por lo tanto, la liga es tremendamente competitiva, siendo una liga comunitaria. Existe participación, pero nadie le interesa entrenar, participar en un equipo que no va a ganar. Por lo tanto, esa crianza que tiene 9 años, que participa en una liga comunitaria, muy probablemente va a participar en la selección de la escuela. Participando en la selección de la escuela, en el equipo de selección, estoy hablando de básquet, si esa crianza es muy buena, probablemente va a recibir una oferta para jugar en alguna universidad. Y si esa crianza es muy buena, ya no es crianza, ya es un joven, va a llegar a la NBA. Esa lógica, que es una lógica de la pirámide, que dicen que la masa produce los campeones, se da de manera espontánea, no planificada. ¿Cuáles son los problemas de esta pirámide? Que es una pirámide tremendamente excluyente. Esta es una pirámide que se da solamente para el deporte de competencia, donde el énfasis está puesto en el resultado y en la espectacularidad. Es decir, en un partido
de basquete tiene, dependiendo de la instalación de la escuela, puede tener 2.000, 3.000 personas todos los viernes, sexta-feira, que es donde se juega el basquete. Un gimnasio deporte escolar. Y obviamente a nivel de deporte universitario, esos gimnasios se llegan a 20.000 personas, donde hay que pagar para ver deportistas universitarios promedio entre 50 y $200 para un partido. Para un partido. Eso es deporte universitario amateur. El deportista no recibe nada. ¿Cuántos llegan a las profesionales? Menos del 1%. Explicar las problemáticas que tiene este sistema sería un seminario entero. Pero ya dije, el sistema es excluyente y lo otro, en algunos casos, el sistema justifica los medios en afán de la competencia y la espectacularidad. Del sistema universitario también surgen deportistas olímpicos, en disciplinas olímpicas que la universidad alberga. Es decir, una universidad que juega en primera división, voy a explicar las divisiones en la siguiente slide, en primera división tiene que albergar 15 deportes. 15 deportes. De los 15 deportes tiene que haber una paridad de género. Eso es interesante. Significa de que 7 deportes tienen que ser para mujeres, equipos de mujeres, 8 para hombres o viceversa. ¿Ok? Si hay basquete hombres, basquete mujeres, 2 equipos, ¿okay? 2 deportes, de los 15 que tiene que tener. Bueno, de esos 14 deportes adicionales, hay deportes que no son de interés para la universidad, pero la universidad tiene que tenerlos. Por ejemplo, el remo. Claro, la universidad no tiene ningún interés en el remo. Nadie va a ver el remo. La esgrima. Nadie le interesa la esgrima. La universidad tiene que tenerlo. Pero como la universidad compite en un nivel tan alto, contrata entrenadores de mucha calidad y tiene instalaciones de mucha calidad. Y se forman los deportistas, muchos de los deportistas olímpicos se forman ahí, sin costo para las federaciones. Eso es un elemento curioso de que las universidades producen una cantidad importante de deportistas olímpicos sin ningún costo para la federación. Ok, estos son los organismos públicos federales que intervienen, que tienen alguna relación, en algunos casos débiles, con el tema deportivo. El Consejo Presidencial, ya lo explicábamos, la promoción de la actividad física, una oficina muy pequeña. Cuando más resonancia tuvo fue cuando su director fue Arnold Schwarzenegger, ustedes recuerdan, que fue después gobernador de California, Terminator. Claro, un personaje Hollywood, que fue físico-culturista, lo ponen como director y obviamente fue cuando más la gente conocía que existía esta oficina. Pero el común de la gente no sabe que esta oficina existe. Distintas oficinas, ministerios, agricultura, justicia, trabajo, comercio, educación, defensa, urbanismo, apoyan con fondos para distintos aspectos, ya sea, por ejemplo, en el caso, o intervienen en el caso de justicia. Hay muchos temas legales que llegan a la Corte Federal o incluso a la Corte Suprema, que se han tratado. Y ahí el Ministerio tiene que tener, o la Corte tiene que tener una participación. En el caso del Departamento de la Secretaría de Comercio, regulan las leyes antimonopolios, por lo tanto tiene un efecto sobre los deportes profesionales. Pero hay que entender de que ninguna de estas oficinas aquí está pensado o se han juntado alguna vez, como se está juntando acá, para tratar de ver la problemática del deporte. El deporte está fuera de la prioridad y del interés del gobierno federal de tratarlo. Por lo tanto, ¿cómo funciona cómo se financia? Hay un subsidio, obviamente. Este subsidio básicamente viene con fondos del Estado y básicamente va a través de los departamentos de educación, la educación escolar, la escuela, y también la educación universitaria. Y como ya decíamos, también
para, en algunos casos, para la división de bosques, ¿no es cierto?, o la división de comercio, para autorizar algunos subsidios de financiamiento de instalaciones deportivas. Ese financiamiento viene a través del Estado, del gobierno del Estado, pero en ningún caso viene a través del gobierno federal. Los counties, que equivalen a las municipalidades, sí tienen que ver en lo que es el deporte participativo. Por ejemplo, cada municipio alberga un departamento de parques y recreación, así se llama, que es como el ACER, un departamento del ACER. El departamento del ACER tiene como responsabilidad mantener recintos deportivos que son abiertos gratis, sin costo. Por ejemplo, canchas de tenis están abiertas gratis, canchas de béisbol, canchas de fútbol. Eso se mantiene por la municipalidad. Obviamente que dependiendo de la riqueza del municipio, usted ve lugares de mejor mantención, ¿no es cierto?, calidad de instalaciones distintas, así es que se encuentra en una zona de escasos recursos. La contribución generalmente va al deporte participativo, al deporte recreativo, al deporte universitario, fundamentalmente a través de las universidades públicas con la construcción de instalaciones. Las universidades públicas, estatales, tienen instalaciones de muy buen nivel, instalaciones ya sea piscinas, gimnasios de musculación, pistas atléticas, canchas de fútbol, gimnasios para basquet, ¿no es cierto?, y puede tener, incluso dependiente del tamaño y del recurso del Estado, instalaciones que no son usadas por distintos niveles, es decir, alumnos que no son del nivel competitivo tienen sus propias instalaciones, son seleccionados, tienen instalaciones solamente para el uso de ellos. Eso da también, digamos, un nivel de la importancia que el deporte tiene, no solamente en las universidades, sino que en el entendimiento de la gente. Y eso voy a explicar un poco los orígenes filosóficos culturales. Por lo tanto, el rol del gobierno federal en el sistema deportivo de Estados Unidos es mínimo, por no decir no existe. En términos de legislación, se han aprobado 4 legislaciones en toda la época, en toda la historia, legislaciones federales. Hay una serie de disposiciones que son normativas, que tienen aplicaciones indirectas, pero en este caso, de las 4 más importantes, la que se llama Título 9 es la que significativamente ha tenido el mayor impacto. Esa es una legislación sumamente importante de entender. Lo curioso es que el Título 9 no fue pensado en deporte. El Título 9 es una legislación que fue aprobada el año 72 con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades en educación para ambos géneros. Fue pensado en educación, es decir, que las cátedras hubiera que la educación no fuera solamente orientada a enseñar a hombres, sino que también hubieran oportunidades para que las mujeres se desarrollaran en el ámbito de la educación. ¿Dónde fue que ha tenido el mayor impacto? En el deporte, porque esto generó de que los equipos que antes tenían solamente equipos masculinos, hoy día por ley tienen que tener una paridad. Y eso usted lo ve. Ahora, lo interesante es, las estadísticas no mienten. Cuando uno ve los índices de participación del año 72 con el año 2015, hoy día la curva va así. Hoy día no hay paridad en términos de número de mujeres participantes con número de hombres, pero existe un crecimiento en la participación de deportistas femeninos tremendamente importante cuando es comparada con el crecimiento que ha tenido la participación de los hombres. Otras 3 legislaciones que son importantes son la ADA, que tampoco fue pensada como legislación en el deporte. Esta es una legislación que se aprobó el año 90 con el objeto de generar que los espacios públicos tuvieran acceso a las personas con discapacidad. Y también uno de los mayores impactos ha sido en las instalaciones deportivas. Desde el año 90 a la fecha, todo tipo de instalación
pública, no solamente deportiva, pública, tiene que considerar una serie de aspectos para que éstas sean inclusivas para la discapacidad. Estamos hablando de rampas para personas con silla de ruedas, teléfonos de braille en los estadios, estacionamiento privilegiado en sectores públicos. La legislación PASPA es la menos conocida, es la que tiene que ver con la prohibición de apuestas en el deporte universitario y el deporte profesional. No se puede apostar, no obstante la apuesta existe. Es ilegal, existe y mueve millones y millones de dólares. En el único estado que las apuestas son legales, hoy es en el estado de Nevada, donde están los casinos, donde gente que viaja exclusivamente a apostar existen las finales de los torneos de básquetbol o fútbol, donde las apuestas mueven millones de dólares. Y finalmente está la legislación del acta del deporte amateur, que también se pasó el año 72, y que esta es la única, diríamos, junto con PASPA, las únicas legislaciones que fueron directamente pensadas para influir en el deporte. Esta legislación sale producto de una problemática que se produce durante la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos vuelve de los Juegos Olímpicos de Múnich perdiendo el liderato, habiendo sido desplazado por la Alemania democrática y por la Unión Soviética. Y eso llevó a una discusión al Congreso de que habían problemas de coordinación en el deporte norteamericano. Bueno, lo que el Congreso hizo solamente dijo, ok, vamos a aprobar una ley en que el Comité Olímpico de Estados Unidos es el órgano rector del deporte federado de este país. Y lo que hizo fue otorgar unas instalaciones viejas, no son instalaciones deportivas importantes, que pertenecían a la Fuerza Aérea y el Comité Olímpico que ha establecido en Colorado Springs. Esa es la única relevancia. El año 90 la legislación fue ampliada y también incluye a los deportes capacitados, a los deportes para atletas con discapacidad. Por lo tanto, el modelo deportivo de Estados Unidos tiene una ausencia de un sistema nacional. No hay un sistema, no existe un sistema. Funciona, pero no existe un sistema. Existe una débil interrelación entre las distintas subunidades. La interdependencia en algunos casos es espontánea. Por ejemplo, existe una interdependencia entre el deporte universitario y el deporte profesional, lógico. No existen las divisiones inferiores, no existe la segunda división en el fútbol americano. ¿De dónde vienen los deportistas? De la universidad. Por lo tanto, si usted saca el deporte universitario, se acaba el fútbol profesional, fútbol americano, no fútbol. Por lo tanto, existe una interrelación. Pero ¿qué gana el deporte universitario en producir los deportistas al nivel de más arriba? Nada. Si una universidad entrega 4 futbolistas a la NFL, no gana nada, no recibe un pase de vuelta, porque ellos formaron a esos deportistas. No, los deportistas fueron formados en la escuela, en el estricto rigor. Este traspasa de distintos niveles, del nivel de la escuela, del nivel universitario al nivel profesional, tiene una interdependencia, pero es una interdependencia espontánea, es una interdependencia programada. Se dice, hay autores que dicen que la economía del país es la que permite esto. El sistema funciona por una lógica de oferta y demanda, punto. No por una lógica de coordinación o por estructura. La industria del deporte está evaluada en algunos casos hasta 400 billones de dólares. Existen algunos autores que dicen que la industria no llega a ese nivel, pero lo más importante es que la mayor parte de la industria viene de la participación. Es decir, la mayor parte de la industria no viene a través del deporte de las profesionales, que por sí es millonario. Viene de la participación, de la gente que paga un ingreso en un club, que compra equipamiento deportivo, etcétera. Esa capacidad de tener una industria tan grande es la que en alguna forma explica, ¿no es cierto?, este modelo donde existen ofertas, donde existen una demanda por deporte tan grande. Estas son algunas estadísticas de participación. Esto está en millones de personas, ¿no es cierto? Vemos ahí desde el año 2000 al año 2010. En el caso del ejercicio aeróbico, vemos que hay un aumento de 28.6 millones a 38.5 millones. Vemos en algunos casos que hay una baja.
Pero esto da más o menos una idea de la cantidad y del ámbito del impacto de la industria, y solamente que ahí llegué a la letra E, corté, porque obviamente que eso continúa hasta Zumba, ¿no es cierto? Todos los otros deportes está hecho por orden alfabético. Pero un país tremendamente que consume deporte, que paga deporte, donde el deporte tiene un impacto cultural muy importante, es un país que está sumido en la obesidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la poca interrelación e interdependencia, vemos que la participación deportiva no tiene nada que ver con los problemas de salud que se hablaron esta mañana. Es decir, aquí hay una desconexión completa de la problemática. Claro, hay un espectáculo deportivo, digamos, grandioso, pero hay un problema de obesidad. Las causas pueden ser múltiples. No es objeto de este seminario explicar las causas, pero obviamente que el sedentarismo, que es propio de los países avanzados, que está sucediendo, digamos, en la medida en que las naciones están más ricas, las naciones se vuelven más obesas, eso es un problema, una tendencia universal, pero como pueden ver el mapa ahí, ¿no es cierto?, los estados que están en amarillo son los únicos estados que se salvan. Los estados con rojo son los estados más difíciles. Yo vivo en un estado en rojo ahí. Bueno, la obesidad para hombres llega a 37.5% en adultos mayores de 20 y 40.6% en mujeres. Y en niños, mujeres 7% y 5.5% para mujeres, 7% para hombres. Obesidad. Obesidad en la concepción que todos sabemos que es un índice de masa muscular 30 o mayor. Eso es un problema serio de salud pública. Bueno, pero ¿por qué existe tanta importancia del deporte? El deporte está arraigado en la cultura americana desde fines del siglo XIX. Se dice que el deporte resalta los valores capitalistas. Esos son un poco los autores que plantean esta hipótesis de que no existe mejor cosa que enseñar los valores capitalistas que a través del deporte. El deporte enseña disciplina, enseña productividad, eficiencia, eficacia, trabajo duro, control y evaluación. Por lo tanto, en la época casi victoriana y entrando a principios del siglo XX, esa fue una escuela de vida. Y la otra cosa importante es que el deporte organizado surge en lugares de élite, no surge en las zonas, digamos, desposeídas. Surge en las universidades de Harvard, surge en Yale, surge en Princeton, donde se está educando la élite. Por lo tanto, tener un equipo de fútbol y tener un equipo de fútbol que gane es importante, porque eso, digamos, no solamente enseña valores morales de la sociedad, digamos, que el país quiere tener, pero enseña los valores que la sociedad americana cree que necesita en esa época. La frase que está en inglés ahí está tomada de un diario de 1890, donde dice: el espíritu de la juventud americana, ¿cierto?, como el del hombre americano, es ganar. Llegar ahí, ya sea por cualquier medio. Por lo tanto, esto explica, en alguna forma, de que hacer deporte no era para recrearse, era para ganar, y había que ganar. Esto también se refleja en un escrito que surge el año 1850, donde se habla de la muscularidad cristiana. Esto en toda la literatura de educación anglosajona, esto es un escrito muy importante porque plantea que el deporte es una escuela de vida, de que el deporte enseña valores morales, de que el deporte enseña rectitud, pero al mismo tiempo enseña a ser mejor cristiano. Como ya explicaba, que el deporte nace en la élite, estos eran valores tremendamente importantes. Y esto se adosa de una forma con mucha fuerza. Y esto da surgimiento al movimiento de las YMCA, no sé cómo se dice en portugués, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que es la base del deporte recreativo y que prácticamente, digamos, desarrolla este concepto de muscularidad cristiana a lo largo de todo el país. Este sentido de eficiencia, de productividad y de masculinidad, eso es muy importante.
Ahora, volvamos al sistema de los distintos niveles. El sistema deportivo comunitario, como ya decíamos, se desarrolla en la zona de parques y recreación y se financia con impuesto local y pago de servicio. Es decir, si usted vive en una zona, usted ya está pagando impuestos para mantener esa piscina, para mantener esas canchas de fútbol, para mantener esas canchas de béisbol que están abiertas, que se pueden ocupar de manera libre. Las ligas recreacionales se organizan de manera espontánea, no existe un director. Lo que la gente hace es que si organiza una liga de básquet, de fútbol, lo que uno hace es solamente conseguir el permiso para ocupar el recinto en una determinada hora, algunos días a la semana, nada más que eso. Y obviamente que el costo de ir a jugar a otra ciudad, eso lo paga la misma liga, lo pagan los jugadores. Por lo tanto, se ocupa una instalación pública. En algunos casos existen los Juegos del Estado, pero esto no es una cosa, que son una suerte de olimpiada a nivel estatal. No menos de un tercio de los estados hoy día tienen este concepto. Es un concepto que obviamente parte desde el municipio, ¿cierto? El seleccionado del municipio representa al condado y el condado va a representar al equipo del estado. La estructura del sistema deportivo escolar, como ya explicábamos, tiene una federación nacional, tiene una asociación estatal y tiene el distrito y la escuela. Lo importante acá, como ya decíamos, que tanto la federación como la asociación son solamente normativas desde el punto de vista deportivo, no tienen ningún impacto en el financiamiento, nada. Ellos dicen el campeonato se desarrolla entre febrero y julio, ahí van a haber 20 equipos, nada más, pero no hay ningún tipo de impacto en cuanto a la promoción o en cuanto al financiamiento. El elemento más importante ahí básicamente es el distrito y el Estado. ¿Y por qué? Porque el distrito es el que aprueba una parte del presupuesto, que es el financiamiento. El financiamiento del deporte escolar hoy día, a través del presupuesto municipal, se estima que es entre 1 y 3%. 1 y 3%, 1 y 3 del presupuesto de educación va a pagar el deporte. La pregunta a ustedes, ¿cómo se paga el 97% del resto? Bueno, ahí existen, digamos, muchas fórmulas. Hay distritos que son más ricos, por lo tanto pueden aportar un poco más, tienen instalaciones buenas, los padres pagan y mucho trabajo colectivo. Creo que si hay algo que se puede aprender de un sistema de esto es el involucramiento de los voluntariados. Eso es una cosa que en Europa y en el resto del mundo, principalmente en Europa y en Estados Unidos y Canadá también, el compromiso de la gente participa, la agrupación de voluntarios, ya sea para los arbitrajes. Todos los arbitrajes son voluntariados, los referí, son los entrenadores a nivel de iniciación son también padres. Es decir, si yo quiero llevar a mi hijo a una escuela de fútbol, me van a decir, ok, usted va a ser entrenador segunda, cuarta y quinta, porque eso es parte de mi compromiso con el club. Ahora, la pregunta de ustedes, bueno, pero tú no sabes de fútbol, ¿cómo vas a enseñar a las crianzas? Bueno, hoy están realizándose esfuerzos para educar a esa masa de voluntarios. Canadá tiene un ejemplo muy interesante en que requiere que los padres y los voluntarios tengan que aprobar una capacitación antes de poder entrenar a niños. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el tema del abuso sexual. Es decir, no se le puede entregar a cualquier persona, a los niños, no teniendo claro que esa persona no solamente tiene un chequeo policial, pero además tiene una noción de las nociones pedagógicas fundamentales para enseñar a crianza. Esta es la participación deportiva escolar. Como ya decíamos, del año 75, en el caso de las mujeres, 1.2 millones, el año 2002, hace ya 13 años atrás, se casi duplica. Eso es por efecto del título 9. Vemos que el caso de los hombres de 3.8 ha subido un poco, no mucho, ¿no es cierto?, en prácticamente 30 y tantos años. El financiamiento, como ya decíamos, de 1 al 3%, existen también las agrupaciones, lo que se llaman los Boosters Clubs, que son agrupaciones de padres que se dedican exclusivamente a conseguir financiamiento. Es decir, si el financiamiento ya sea a través de rifas, de vender entradas, de vender galletas, de lo que sea,
Y otra forma es el pay for play, que eso significa, ¿no es cierto?, jugar tiene que pagar. Dependiendo del deporte, eso puede ser $80 por semestre, un deporte como atletismo, que no tiene mucho costo, o a un deporte como el hockey, que puede ser hockey en hielo, que llega a costar aproximadamente $1.000 por semestre. Si usted tiene 2 hijos, tiene que pagar $2.000 para que sus hijos participen en hockey en la escuela. Esta foto que está ahí es muy típica, que eso demuestra que los mismos equipos, los mismos atletas, los fines de semana, fuera de temporada, tienen que hacer actividades para conseguir el dinero. Es decir, tienen que ir a lavar autos, tienen que ir a vender torta, a conseguir el financiamiento para comprar las poleras, para pagar el viaje, etcétera. Lo que la escuela hace es que la escuela pone el transporte. Si hay que competir con otra escuela que está a 50 kilómetros, pone el bus y eso transporte. Nada más. Y paga el entrenador. Punto. La estructura del sistema deportivo norteamericano. Ya decíamos que la NCAA es lo más importante y me voy a referir a eso de manera importante porque tengo otros 2 países que tengo que también hablar. En la División 1, la NCAA tiene 3 divisiones, aproximadamente 1.100 deportistas. La División 1 es la más competitiva. Dentro de la División 1 existen 3 subdivisiones que están hechas esencialmente por el nivel competitivo del fútbol americano, no fútbol, ¿ok? El fútbol americano es lo que define el nivel competitivo de la universidad. Por ejemplo, en el primer nivel, que se llama las FBS, ¿no es cierto?, que se llama el Football Bowl Subdivision, hay 120 universidades. Ese, a su vez, se separa en 2 grupos, que son 66 universidades. Esas universidades tienen presupuestos de operación que van entre los 80 y 180 millones de dólares por año. 80 y 180 millones de dólares por año. Chile tiene un presupuesto de operación para deporte a nivel nacional de 90 millones de dólares. Por lo tanto, en la División 1 es donde está el espectáculo, es donde está el dinero. Para entender el impacto del impacto comercial y de espectacularidad del deporte, es cosa de ver esta gráfica, que grafica dónde está el empleado público mejor pagado. En el caso de los colores azules, significa que es el rector de la universidad o el decano de una universidad. Habla del caso de instituciones educacionales. Pero vemos que el resto, tanto amarillo como naranjo, son el entrenador de básquetbol y el entrenador de fútbol. Eso le da una idea del nivel comercial que tiene la División 1. Es decir, estamos hablando de sueldos de 1.5 millones de dólares por año para un entrenador de básquetbol. Financiamiento. ¿Cómo se financia la NCAA? Por la televisión. Teniendo esta espectacularidad, la NCAA consiguió un contrato con CBS por 10.8 billones de dólares, un contrato a 14 años, lo que arroja aproximadamente un poco menos de 800 millones de dólares por año. De ahí viene el recurso, televisión. Si no hay espectáculo, no hay dinero. Por lo tanto, destruir esta lógica, digamos, se acaba el sistema. El gasto vuelve a las universidades, ¿no es cierto? Se distribuye fundamentalmente en las universidades más competitivas, es decir, una universidad que está en nivel 3 no recibe prácticamente mínimo, tiene que autofinanciarse. Y vemos que de las universidades de División 1 que reciben dinero, fundamentalmente el mayor fondo, aproximadamente 170 millones de dólares, va para financiar las universidades de básquetbol, porque este dinero viene a través del contrato de básquetbol, no de fútbol, curioso. Lo que se llama en inglés el March Madness. La locura de marzo, cuando se juegan las finales del torneo universitario. Casi 170 millones de dólares se distribuye en las universidades de primera división hay una escala de distribución en base a rendimiento. Es decir, si la universidad ha tenido buenos resultados, recibe más. Es decir, no es una distribución equitativa. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ¿deja el deporte de Estados Unidos mucho dinero? No. Eso es lo curioso. De 1.100 universidades, ustedes ven ahí la gráfica del 2011, solamente 23
23 arrojaron resultados positivos. Es decir, de 1.100, 23. Significa de que más de 1.000 universidades hoy día pierden dinero. Usted se pregunta, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo resulta? La única forma de vender marca es a través del deporte. Las universidades no venden la marca de la escuela de negocio. Harvard lo puede hacer, Stanford lo puede hacer, Chicago lo puede hacer, pero muchas universidades, hay casi 5.000 universidades que compiten por la marca, por crear una marca. La mejor forma de tener la marca es a través de estar en la televisión. Por lo tanto, se entiende como una inversión, pero también responde a factores históricos culturales. Un caso curioso, tuvimos búsqueda de rector hace aproximadamente 3 años, la descripción de las labores pedía que el rector tiene que tener conocimiento del deporte. El rector, es decir, un rector que puede ser del área de ciencias biológicas, tiene que entender esta problemática. Ok, voy a ir más porque voy a tocar 2 temas que son muy importantes, pero por ejemplo los deportes olímpicos, la NCAA aportó 159 deportistas que venían de 45 países. Ahí hay varios brasileños que se entrenaron en las universidades americanas. Hay chilenos, hay argentinos, hay de Uzbekistán, ¿no es cierto?, Ucrania, de los países de todo el mundo, que representaron a sus países, en algunos casos sin mínimo costo para sus federaciones. Como decíamos, la NCAA lo que quiere es tener a los mejores deportistas del mundo y recluta deportistas en todo el mundo. Por lo tanto, un buen voleibolista brasileño que habla inglés tiene una beca, digamos, en Estados Unidos, eso es de seguro, o un futbolista también. El rol del Comité Olímpico es solamente regulativo. El presupuesto del Comité Olímpico es mínimo, entrega premios de medallas, ¿no es cierto? Una medalla de oro se premia con $25.000, plata 15.000 y bronce 10.000. Si ustedes multiplican por 3, le da la cantidad en reales, ¿no es cierto? Una medalla de bronce son aproximadamente 30.000 reales, si entiendo bien. Como ya decía, el financiamiento de atletas olímpicos, ¿no es cierto?, es durísimo, porque el Comité Olímpico no tiene dinero, no recibe aporte del Estado. Por lo tanto, ¿cómo se financian? Bueno, se financian a través de lo que la federación logra tener, es decir, federaciones que tienen mayores recursos pueden aportar más a sus deportistas, pero se estima que 50% de los atletas olímpicos de Estados Unidos que están en el top 10 reciben menos de $15.000 al año. Estamos hablando de 45.000 reales al año. Esos son los mejores deportistas del mundo. ¿Cómo funcionan? Esa es la pregunta que nadie sabe. El financiamiento, el año 2011, eso previo a los Juegos Olímpicos de Londres, la Federación de Natación entregó $4.000. $4.000. 12.000 reales. Eso es todo. A los deportistas, el promedio que entregó a los deportistas fueron de menos de $1.500. Eso es por mes. El equipo de nado sincronizado financia el 50% de su operación a través de, igual que lo hacen los escolares, tienen que vender, tienen que salir a vender, hacer bingos, rifas, ¿cierto?, para poder conseguir los recursos para financiar su participación. Este atleta tuvo la gran idea de ponerse un tatú, ¿no es cierto?, y con eso la agencia creativa le pagó una cantidad de dinero. Obviamente que cuando compitió tuvo que taparse el tatú porque eso lo prohíben las normas de la IAF. Atletas como Natalie Coulding, ¿no es cierto?, que ha sido la deportista mujer que mayor cantidad de medallas ha ganado en Estados Unidos, 12 medallas en total, entre oro, plata y bronce, tuvo dificultad en pagar su preparación para los Juegos Olímpicos de Londres, circunstancias que Michael Phelps, ¿no es cierto?, hombre, tenía contratos millonarios por millones de dólares. Ahí hay una diferencia del género. La única deportista de raza negra afroamericana, Gabby Douglas, que ha conseguido una medalla en gimnasia, la familia se declaró en quiebra porque tuvieron que prácticamente que hipotecar la casa para poder pagar el entrenamiento. Esos son deportistas olímpicos que representan al país. Ok, por lo tanto, las universidades tienen deportes a través del título 9, ya lo decíamos. Si no existiera el título 9, no habrían deportes femeninos, no habrían deportes no espectaculares. Y por lo tanto, la reglamentación de la NCAA obliga, como ya decíamos, a incluir esta cantidad de deportes. Y es por eso que existen esas otras disciplinas deportivas importantes.
Voy a saltarme estas que tienen que ver con el presupuesto del Comité Olímpico. Y una cosa importante del deporte profesional es que en el país del capitalismo la lógica del deporte profesional funciona con un equilibrio competitivo. Es decir, es ahí donde los equipos dicen, no, aquí tenemos que regular, tenemos que controlar. Por lo tanto, existe regulación de techos salariales, existe impuesto al lujo. Es decir, si un equipo tiene una planilla de sueldos muy alto, tiene que pagar una cantidad de impuestos muy grande. Eso como una forma de mantener el equilibrio competitivo. ¿Por qué razón? El equilibrio competitivo es lo que genera el espectáculo. Obviamente que si uno sabe que el equipo siempre va a ganar frente a otro equipo, no hay espectáculo, se pierde el interés. Para generar la incertidumbre tiene que haber equilibrio competitivo. La forma de generar equilibrio competitivo es entregar opciones iguales. Por lo tanto, es una lógica bien curiosa que se da en el deporte profesional, pero no se da en el resto de los otros deportes. El modelo deportivo canadiense. Aquí voy a avanzar porque hay unas cosas bien importantes. Es totalmente distinto, geográficamente muy cercano a Estados Unidos. Culturalmente, en algunos elementos sí, muy cercano. Es difícil diferenciar cuándo es un canadiense y cuándo es una persona de Estados Unidos. Pero existen formas de operación del país que son muy distintas. Una de esas formas es cómo opera el deporte. Por ejemplo, el sistema deportivo canadiense tiene una estructura gubernamental. Ya hablábamos que el sistema de Estados Unidos no lo tiene. Aquí la estructura gubernamental depende del Departamento de Patrimonio y que la oficina que está a cargo del deporte se llama Sport Canada, que es una oficina federal que tiene como función regular, promover el desarrollo de la actividad física, apoyar a los deportistas de altos rendimientos y tratar de producir y solucionar las mismas problemáticas de las cuales se han conversado en este seminario durante esta mañana. La estructura de Sport Canada, vemos ahí, si bien pertenece al Departamento de Patrimonio canadiense, vemos que no está en la cúspide, por lo tanto no tiene el rasgo de ministerio absoluto, como es el caso acá en Brasil, que tiene un ministerio del deporte. No obstante, el Departamento de Patrimonio nombra a dos ministros, uno que está encargado del área del patrimonio, temas como por ejemplo lenguaje. Recuerden que Canadá tiene dos lenguajes, inglés y francés, aspectos culturales de la industria, aspectos de comunicaciones, y a otro que está encargado absolutamente del tema deportivo. Pero estos son ministros políticos, estos ministros no son operativos. El deporte se regula, se discute, ¿no es cierto?, se desarrolla técnicamente a nivel de la oficina que está abajo, que se llama Sport Canada. ¿Cuál es el gran problema del sistema canadiense? El mismo que se habló esta mañana. La comunicación entre el nivel local, el nivel provincial y el nivel federal. Y eso está dado fundamentalmente por la Constitución canadiense. La Constitución canadiense le da una autonomía importantísima a las provincias. Por lo tanto, si bien el Estado tiene alguna regulación en algunas normas, creo que son 10 aspectos, no está el deporte en esos 10. Por lo tanto, cualquier normativa que venga o iniciativa que venga del gobierno federal tiene que ser discutida y pactada con las distintas provincias y las provincias a su vez con los distintos municipios. Por lo tanto, la problemática de interrelación que se preguntó esta mañana y que se conversó en los distintos niveles de los sectores públicos de Brasil se da muy fuerte en Canadá. Pero los canadienses han logrado y han creado una estructura que han tratado de resolver la problemática. Voy a explicarlo en una gráfica, que es el mecanismo de colaboración. Existen básicamente un nivel de colaboración federal, que es el gobierno federal. Existe un nivel de colaboración del gobierno provincial, ¿no es cierto? Y después existe un nivel de pactación, ¿no es cierto?, que está a nivel provincial y federal. Se crea esta comitiva, fundamentalmente el grupo, el cuadrado azul del medio, abajo, SPARC, ¿no es cierto?, que nace de esta forma para crear un espacio de discusión entre las políticas que en algunos casos emanan del gobierno federal con las necesidades
de las distintas provincias. Y ahí se crean comités de trabajo. Ahora, los autores en esto son bastante críticos. Si bien Canadá está avanzando en este tema de producir un mejor diálogo, estos diálogos no son fluidos. Los intereses locales generan asperezas fuertes con los intereses a veces provinciales y en algunos casos con los intereses nacionales. Por lo tanto, la estructura no soluciona el problema. Existe una vía en camino de mejorar la problemática, pero el flujo de acuerdos entre estos distintos niveles es un gran problema del sistema canadiense. Ahora, el gobierno canadiense ha tenido una participación importante solamente desde el año 60 a la fecha, básicamente en el subsidio de programas e iniciativas de interés nacional, eventos, ¿no es cierto? Recuerden que Canadá ha sido organizador de los Juegos Olímpicos en el año 76 y ha sido organizador de los Juegos Olímpicos de invierno en 2 oportunidades. Se han creado varias leyes y también en tratar de crear acuerdos con los gobiernos provinciales. Pero el acento más importante, lo dicen los críticos, está dado en el alto rendimiento. El flujo de comunicación entre el nivel local, el nivel provincial y el nivel federal es tan complejo que el gobierno federal dice, ok, los gobiernos locales y provinciales encárguense de la masificación. Ese es el problema de ustedes. Nosotros nos vamos a encargar del alto rendimiento. Eso tiene que ver con un tema de identidad, un tema país, un tema global. Esa forma, no digo que se ha solucionado el problema, pero se han separado en alguna forma los ámbitos de acción. Esas son algunas de las leyes importantes que la política deportiva de Canadá no se pasó solamente en el año 2002, eso hace 13 años atrás, y se acaba de reactualizar el año 2012. El programa On the Podium es un programa que se enfoca a entregar recursos a deportistas que van a ir a ganar medallas a niveles olímpicos. Por lo tanto, esto refuerza lo que se planteó anteriormente de que el gobierno hoy día está refocalizando sus acciones hacia el alto rendimiento. Eso es lo más visible, eso es lo más concreto, eso es lo que permite justificar la cantidad de recursos que el gobierno entrega. El año 85, el Sport Funding Accountability Framework, esa es una ley importante porque eso el gobierno federal dijo, no vamos a entregar más dinero si las cuentas no están claras. Los problemas de las federaciones, que son comunes en muchos países del mundo, que los dineros se entregan, no se sabe en qué se gasta, no saben a dónde fueron a pagar. En Canadá también pasaron. El gobierno pasó una ley y dijo no vamos a entregar ningún dinero si las federaciones y las asociaciones no tienen sus cuentas claras. Y el primer paso fue en capacitar a su personal administrativo. Es decir, hubo una etapa de modernización en la parte de management en las federaciones, de modo que pudieran no solamente captar recursos del sector privado, pero también administrar correctamente los recursos que recibían del Estado. La política deportiva del año 2012, esta es una gráfica, la voy a explicar de manera más simple aquí, tiene una visión que plantea un equilibrio entre el deporte participativo y el deporte de alto rendimiento, pero básicamente no entrega acciones explícitas de cómo lo va a hacer. Es decir, la ley y la legislación, la política, ¿no es cierto?, establece este querer ser. Queremos que el deporte sea incluyente, que parta desde la iniciación y llegue al alto rendimiento y que permita seguir con la participación deportiva. El problema es que la política y los actuales reglamentos y esta fricción que existen entre los gobiernos locales y los gobiernos regionales no permite resolver el cómo. Esa gráfica muestra los distintos niveles de participación tanto de atletas, padres, entrenadores en cada uno de los niveles, ya sea el nivel de introducción al deporte, el nivel de participación de recreación, láser, deporte competitivo, hasta lo que los canadienses llaman el Sport for Development. Es decir, aquí se cree que el deporte también es un mecanismo de que le puede retornar algo a la comunidad, es decir, mejores ciudadanos, personas, digamos, que van a ser líderes de mañana, etcétera, etcétera. Este es un elemento importante, que es el Long Term Athlete Development, que me imagino que el colega que va a hablar sobre la Unión Soviética, algo de eso se va a tocar, porque los canadienses entienden de que el gran desafío no es solamente resolver este diálogo
de los distintos niveles, local, provincial y federal, sino también cómo articular la masa del participante de nivel láser hasta el participante de nivel de alta performance. Ese modelo está basado en principios que fueron desarrollados en los países del este, en la Europa del Este, fundamentalmente en la ex Unión Soviética. Muchos de los entrenadores, de los científicos que trabajan en Canadá son gente que viene de esa parte del mundo, de Bulgaria, de Hungría, de Rumania, y que ellos hoy día han contribuido, ¿no es cierto?, a desarrollar un planteamiento técnico que es lo que se llama el Long Term Athlete Development. Ahora, en este planteamiento, que probablemente a lo mejor no es nuevo, ¿no es cierto?, que parte desde un nivel 1 hasta un nivel 7, ¿no es cierto?, el gran logro que han hecho es que está hoy en la discusión de cualquier tipo de acción y de planteamiento, ya sea a nivel provincial o federal. Es decir, cualquier iniciativa que reciba recursos públicos se está tratando de abordar que esta lógica de integración de nivel de la participación a nivel de esté presente. Se está tratando de resolver la problemática de que realmente la masa pueda realmente aportar deportistas de altos rendimientos, pero que no sea excluyente. Eso es un trabajo que se está reiniciando recién, pero que hoy día es lo que está teniendo mayor interés dentro de la discusión del deporte en ese país. Estas no tienen mucha relevancia, que me voy a tomar 2 minutos, Presidenta, por favor, para mostrar las cosas más importantes del deporte inglés, que son las organizaciones nacionales multideportivas, que son el deporte universitario, cómo opera, es totalmente distinto al de Estados Unidos, no tiene ninguna relación. Aquí, como ven, 52 universidades participan, en la otra agrupación participan 95 instituciones, es decir, estamos hablando de una escala totalmente distinta. Probablemente este sistema es menor o inferior en términos de cantidad de participantes que el sistema brasileño. Este programa On the Podium, que ya expliqué, es un programa importante que entrega recursos, entregó el año 2013 $77 millones, estos son fondos fiscales, prácticamente el 83% viene a través del gobierno federal. Es decir, el programa de alto rendimiento para financiar deportistas que tienen opciones de ganar medallas viene financiado fundamentalmente por el gobierno federal, Sport Canada. Un 15% viene a través del Comité Olímpico Canadiense a través de donaciones, exenciones tributarias. El deporte participativo, ya decíamos, está puesto en la legislación, pero los canadienses no han logrado todavía resolver exactamente esta articulación. El gobierno dijo, ustedes encárguense de la participación, nosotros encargamos del alto rendimiento, pero hoy día surge esta nueva idea de tratar de integrar, ¿no es cierto?, participación con alto rendimiento en 7 niveles. Los recursos que el país entrega, el año 2013 se entregaron 197.7 millones, esos son dólares canadienses. Ustedes más o menos, si hace una conversión 1-1, son aproximadamente 600, serían como 500 millones de reales. No conozco el presupuesto de Brasil, creo que Brasil tiene más inversión que eso, creo. Esto es importante, participación versus medallas olímpicas. Si bien el país está poniendo mucho más en alto rendimiento, esta gráfica que la presenta Peter Donnelly, ¿no es cierto?, profesor de la Universidad de Toronto, él muestra que la participación deportiva de Canadá ha caído en el tiempo, es la línea roja, ¿correcto?, los triángulos rojos, y en circunstancias que las medallas han subido. Por lo tanto, a mayor medallas no necesariamente requiere que hay mayor participación. Esto muestra la desconexión entre muchas veces tener deportistas de alto rendimiento no generan de manera espontánea esta base participativa o aumenta la participación como muchas veces se pretende creer. Y los colegios deportivos, hoy día existe una tendencia en Canadá a favorecer el establecimiento de colegios deportivos. ¿Qué es lo que son los colegios deportivos? Son colegios que se especializan en tener un currículo flexible para permitir que los deportistas puedan completar su educación y tener un entrenamiento de calidad. Esto se da mucho en la provincia de Quebec con las escuelas de hockey. Se está aumentando en otras disciplinas deportivas, pero todavía no está tan popularizado como el caso que se hizo hace muchos años atrás en la Alemania democrática o la Unión Soviética, en las escuelas deportivas de desarrollo. Dos cosas del modelo deportivo de UK, ¿no es cierto?, de Inglaterra.
El modelo deportivo de Inglaterra es similar en algunos aspectos al modelo canadiense. Tiene una estructura, digamos, fuerte a nivel nacional, que está dada por dos organizaciones, una que se llama Sport England, que se encarga de la participación deportiva, y otra que se llama UK Sport, que se encarga del alto rendimiento. UK Sport y Sport England financian aproximadamente el 90% de la actividad deportiva de Inglaterra. De la actividad deportiva, ya sea de la participación de los municipios, ya sea de la participación de deportistas de alto rendimiento. Con la adjudicación de los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012, el país se propuso aumentar sus medallas deportivas, lo hizo y lo logró, ¿no es cierto?, ubicándose por primera vez en el cuarto lugar del medallero olímpico. Eso fue con una fuertísima inversión del Estado. Lo interesante aquí es que muy poco de esos fondos en realidad vienen del sector privado. El principal mecanismo de financiamiento del deporte en Inglaterra es la Lotería Nacional. De ahí vienen prácticamente más del 80% de los fondos que van a destinarse al deporte. La Lotería Nacional no solamente aporta al deporte, aporta a la cultura, aporta una serie de otras causas que son de interés nacional para el país. Voy a mostrar la última diapositiva, que es esto. Cuando uno compara estos tres niveles, vemos que el rol del gobierno central en Estados Unidos es mínimo o inexistente. Vemos que en Canadá es fundamental. Por lo tanto, si uno saca el rol del gobierno central, el sistema deportivo canadiense se resiente fuertemente. El organismo rector es Sport Canada. En el caso de Inglaterra es exactamente igual que Canadá. El deporte en Inglaterra depende del Departamento de Cultura, Media y Deporte. Por lo tanto, el deporte no está tan igual que Canadá, no está en primera línea, está en segunda línea. En ese sentido, Brasil tiene un avance importante, tiene un ministerio exclusivamente para el deporte. El financiamiento público, vemos que en Estados Unidos es indirecto, en Canadá es directo, en Inglaterra es directo. La interrelación de los gobiernos locales y gobiernos centrales en Estados Unidos no existe. En Canadá está en vías de desarrollo. En Inglaterra surge constantes cambios. Existen mecánicas, formas alternativas. La misma discusión que se tiene aquí se tiene en Inglaterra en cuanto a cómo mejorar esta mecánica. La articulación del deporte participativo con el deporte de alto rendimiento. Estados Unidos, no existe articulación formal, ya lo decíamos, existe una pirámide espontánea, pero no existe una articulación formal. En Canadá se está trabajando el concepto del LTDA, que es el Long Term, es AD en realidad, Athlete Development, Long Term Athlete Development, es decir, el desarrollo del deportista a largo plazo. Y en Inglaterra se está trabajando a través de los centros científicos del deporte, a través de Sport England y UK Sports. El rol del alto rendimiento en Estados Unidos es básicamente espectáculo, eso es lo que interesa. Las medallas no tienen mucha relevancia, tienen relevancia la semana que se consiguieron, nada más. Los periódicos dejan de hablar de los deportistas olímpicos, existen muchos, lo que importa es el espectáculo. El alto rendimiento en Canadá, el gobierno central le da una acción preponderante, en Inglaterra también. El rol del voluntariado en Estados Unidos, fundamental. Mucho del deporte funciona por la acción de las personas, ya explicábamos el nivel escolar. En Canadá, exactamente lo mismo. La función del voluntariado y el compromiso de las personas es importante y lo mismo ocurre en Inglaterra. En eso creo que el resto del mundo, América Latina, tiene algo que trabajar en términos de la educación de los participantes y de los que apoyan a los participantes, los padres, ¿cierto? Por ejemplo. La racionalización de los aportes públicos. En Estados Unidos no existe ninguna, no importa. De hecho, existen duplicidad de esfuerzos para formar un deportista. En el caso de Canadá, como los recursos son limitados, ya decíamos, $200 millones canadienses de aporte, existen reglamentaciones que exigen no solamente que los recursos se gasten bien, pero que también existan rendiciones sin ningún tipo de problema. Y en el caso de Inglaterra también existe un programa de racionalización de recursos. Y finalmente, la participación del gobierno central en políticas públicas para el deporte profesional en Estados Unidos es mínima, no se mete prácticamente. En Canadá también es mínima y en Inglaterra también es mínima. Ahora, los gobiernos han intervenido
pero no es una preocupación central. En el caso de Canadá, con su política de deporte, el deporte profesional no se menciona en la política de deporte del año 2012. Y en el caso de Inglaterra, ni Sport Canada ni UK Sport tampoco mencionan al deporte profesional dentro de su ámbito de acción. El deporte profesional se mueve en una área totalmente distinta. Muchas gracias. Pelas suas citações. Agora passo a palavra ao professor Gonzalo, que por 5 minutos tentar sintetizar as perguntas feitas. Okay. Voy a responder varias preguntas, las entendí bastante bien, algunas no las entendí totalmente, por lo tanto voy a hacer el mejor esfuerzo. En cuanto al público, en el financiamiento, objetivamente, el público es fundamental. En el caso de Estados Unidos, el público financia deporte escolar, pero en deportes que tienen atracción de espectáculos. Por ejemplo, los estadios de colegios, de escuelas públicas, es muy normal encontrarse que un estadio tenga 4.000, capacidad para 4.000 personas. Un estadio de escuela, donde se juegan 10 partidos por el semestre. ¿Por qué? Porque llegan 4.000 personas, llegan padres, llegan amigos, y ahí el concepto de ticket, ¿no es cierto?, es lo que financia una parte importante del equipo de fútbol. El equipo de fútbol es el que recauda fondos. Un caso similar existe en el básquetbol escolar. En el caso universitario, absolutamente. Tiene arenas de 20.000 personas. Por lo tanto, arenas de 20.000 personas, donde se juegan aproximadamente 14 partidos, con un promedio de entradas de $50 o $200, tú puedes más o menos calcular que el concepto de tickets es importante. Otra cosa bien interesante en Estados Unidos es el concepto que en inglés se llama concessions, ¿no es cierto?, de la venta de comida. Eso es absolutamente una fuente de ingresos importantísima. Al americano le gusta ir a ver y le gusta comer. Por lo tanto, el concepto de salud no existe. Está comiendo, está sentado, está entretenido. Y eso genera mucho dinero. En el caso de las universidades, hay algunas universidades que incluso aceptan vender alcohol. Y el alcohol es el principal, la cerveza, pues, fundamentalmente, es el principal aporte de recursos de la recaudación de comidas y bebidas, alcohol. En cuanto a Canadá, los colegios deportivos, existe un informe que está disponible, yo puedo entregar el enlace, que fue publicado el año 2011, donde existe un detalle pero muy, muy claro sobre la política y sobre la evolución de los colegios deportivos. Mi entendimiento es que son privados. Hay que entender que la mayoría de los colegios deportivos, donde Quebec, la provincia de Quebec, donde tienen la mayor cantidad de colegios deportivos funcionando por mucho tiempo, están orientados a formar hockeyistas que van a eventualmente a ser profesionales. Significa que los padres van a pagar, digamos, como un colegio privado, donde la única diferencia que tiene es que la escuela, ¿no es cierto?, tiene una flexibilidad donde los alumnos entrenan muy temprano en la mañana, tienen clases durante el día, vuelven a entrenar en la tarde, y donde tienen especialistas altamente calificados para que los lleven a ese nivel de rendimiento. Por lo tanto, no sacrifican sus estudios. Hay muchos deportes que el pic del deportista es muy temprano, patinaje artístico, por ejemplo. Por lo tanto, esos deportistas van a cumplir su mejor performance cuando tienen 16 años, 18 años o 20 años, pero significa que comenzaron a los 5 años. Y eso significa que tienen que haber una compatibilidad de escuela con deporte de alto rendimiento. Mi entendimiento es que la mayoría de esas escuelas son privadas y los padres están pagando para eso. La otra pregunta en términos al apoyo a los atletas. Sí, apoyo a los atletas, el programa es exactamente igual que el de Brasil, exactamente igual. Estados Unidos entrega un aporte a los atletas mensuales. Creo que Estados Unidos es el que entrega menor dinero por parte del Comité Olímpico. Inglaterra tiene un tope de 65.000 libras por año, es decir, si eso uno multiplica por 2, son 130, 40.000 dólares, se multiplica por 3, está dando más o menos 400, casi 500.000 reales por año. Es el máximo que un atleta puede recibir, un atleta
de subsidio directo para su preparación. Canadá también tiene aportes. Creo, por los datos que pudo lograr ahora, Inglaterra es el que tiene el aporte más alto. En tanto a la pregunta de Fernando de Mesabri sobre la universalización del deporte, es una pregunta compleja. En realidad no tengo una respuesta ahora que me dieron 5 minutos. Creo que la problemática en parte es porque se entiende hoy día de que el deporte apunta a solucionar muchos problemas. Y eso crea, digamos, problemáticas de articulación, problemáticas de logística, problemáticas de financiamiento. Hay muchos autores ingleses que dicen de que los gobiernos muchas veces toman el deporte como la justificación o justifican la inversión en deporte para resolver otras problemáticas. Dicen, porque en realidad el deporte no va a ser una primera prioridad, ¿no? Por lo tanto, dicen, a través del deporte vamos a resolver problemas de integración, a través del deporte vamos a resolver problemas de inclusión. La realidad es que eso no está totalmente probado. Existen algunos estudios en Inglaterra que se acercan, que son contradictorios, pero, como digo, eso es una temática muy compleja y muy larga. Finalmente, el tema de las Fuerzas Armadas. Sí, las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos, lo conozco más cerca, juegan un rol vital. Sobre todo en aquellos deportes que son eminentemente militares. Es decir, por ejemplo, ¿dónde va a practicar pentatlón moderno? Sí, tiene que pertenecer a las Fuerzas Armadas. Es un deporte extremadamente caro. Los clubes de pentatlón moderno no existen en Estados Unidos. Por lo tanto, existen disciplinas específicas que las Fuerzas Armadas, en el caso de Estados Unidos, aportan con una cantidad importante de medallas al medallero olímpico de verano y de invierno. Otro punto bien importante es el desarrollo de los deportes paralímpicos. Si uno revisa hoy día, por ejemplo, la cantidad de deportistas de Estados Unidos que están compitiendo en deportes paralímpicos, muchos son veteranos de guerras recientemente que han participado ya sea en las campañas de Afganistán o Irak. Y que hoy día, digamos, está generando un movimiento muy grande del deporte paraolímpico, fundamentalmente a través de veteranos de guerra. Y el tema que plantea Casia sobre el papel del deporte en la escuela es vital. El deporte, podríamos también realizar un seminario absolutamente de eso. La escuela tiene un papel relevante en el tema del deporte, ya sea a través de la primera encuentro que tiene el individuo con la práctica deportiva, como también de las primeras formas motrices, ¿no es cierto?, se van a dar necesariamente en la escuela. Por lo tanto, la escuela juega un papel vital. Ahora, el caso de Estados Unidos creo que no es un ejemplo a seguir, porque el deporte de Estados Unidos, de la escuela, es un deporte tremendamente excluyente. Yo hablo del espectáculo, donde están participando 15, donde están participando 10, los que representan a esa escuela, pero hay 200 que están mirando en las bancas. Eso no es deporte. El problema es que el concepto de deporte participativo no interesa. Interesa el deporte competitivo, el deporte selectivo, y está altamente desarrollado, obviamente, pero por la vía del espectáculo, no por esta vía equilibrada y balanceada. Doutor Gonzalo, obrigado. Gonzalo, as suas considerações das perguntas e também aproveitando já para as considerações finais. Voy a responder las preguntas que entendí. Nuevamente pido disculpas, no pude comprender todas las preguntas. No comprendí tu pregunta, voy a tener que pasar la tuya. Perdón. Sí, no la comprendí bien, pero lo podemos conversar después. La primera pregunta es el papel de la unión del Estado y el municipio. Bueno, esa es una pregunta complejísima. Obviamente que la unión, y es por eso que se está trabajando en esta sesión, es la que provee las directrices, ¿no es cierto? Las políticas nacionales son las que dan las directrices que son de interés nacional y que obviamente también tocan los niveles, ya sean estaduales y municipales. Lo planteó en alguna forma el palestrante de la mañana del Ministerio de la Cultura, de que
de que el Ministerio de la Cultura entrega directrices más que acciones concretas. Yo creo que desde la perspectiva de un plan nacional, las acciones concretas obviamente están en el nivel micro, que es en el nivel municipal y en algunos casos en el nivel del Estado. Es ahí donde realmente se produce el deporte, es ahí donde están los clubes, es ahí donde están los individuos, es ahí donde está el acceso a la participación. Por lo tanto, los roles, podemos decir de que desde el punto de vista menor, ¿no es cierto?, de participación, o del punto de vista más micro, los municipios tienen una acción mucho más concreta, una acción mucho más de realización. Las acciones, los papeles de la Unión son mucho más a nivel de directrices. Ahora, obviamente que, ¿cómo sabe la Unión lo que es importante para un municipio? ¿Cuál es el número de municipios de Brasil? Creo que son 5.000 o 600. Bueno, es una cantidad importantísima. ¿Cómo sabe la Unión exactamente las necesidades de cada uno de los distintos municipios? Es ahí donde se produce este diálogo, ¿no es cierto?, que es complejo y que obviamente que no tiene una respuesta absoluta, pero ese es en principio la visión que yo veo, y es un poco la visión que se da en países como Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. La práctica, el deporte, las acciones se dan a nivel micro, y exceptuando Estados Unidos, donde no hay direcciones del Estado, de la Unión, las direcciones, en el caso de Canadá e Inglaterra, vienen de arriba. ¿Por qué el sistema piramidal no funciona? Esto es una cosa extremadamente interesante. Bueno, haciendo una leída muy rápida al documento, el documento puede explicar esto, porque por un lado explica que el sistema piramidal funciona para el fútbol. Lógico, cuando uno ve que la participación masculina es del 66.2%, claro, uno puede decir lógico, Brasil tiene resultados históricos, el 66% de la participación masculina, el promedio llega al 42% de los brasileños participan en fútbol. Ahí podríamos decir de que el sistema piramidal funciona, pero cuando miramos el judo, tiene 0.8% de la población. Bueno, estoy leyendo y incluso si es 4%. Digamos que hay un margen de error como cualquier procedimiento estadístico. Démosle un margen de error altísimo. El punto es que cuando uno revisa los subsidios que recibe el judo y los aportes del Estado que recibe el judo, son altísimos en relación a la participación. Por lo tanto, vemos que ahí la pirámide no funciona, porque la participación de deportistas, ese 0.81, 2, 4, 6%, la que sea, ¿no es cierto?, pero es mínima, es menos del 10%, no refleja los resultados que el judo, según mi conocimiento, ha logrado en Brasil en los últimos tiempos. Por lo tanto, la masa, como ya lo decía el profesor Walter Brecht, fue pensada para el alto rendimiento en naciones donde había un control extremadamente vertical, donde se podían controlar todos los elementos. En el caso de Brasil no se puede controlar, obviamente, la participación. El Estado puede promover algunas participaciones en la acción deportiva, pero no puede dirigir. Vamos a producir 10.000 judocas o 10.000 participantes en triatlón o artes marciales. Eso se da de manera natural. Por lo tanto, el sistema piramidal no es un modelo a seguir. El sistema piramidal que yo mostré se da de manera totalmente natural, no se da de manera pensada, y se da específicamente para los deportes, para algunos deportes de excepción, como son, por ejemplo, el básquet, ¿no es cierto?, el fútbol americano, donde hay grandes masas de individuos que obviamente se va produciendo un desglose en los siguientes niveles hasta llegar a ese 1% que llega a las profesionales. Una segunda pregunta era sobre, y si la entendí bien, sobre esta dualidad que existía entre la escuela y el deporte y los problemas de que cuando el deportista puede dedicar más tiempo al deporte y al mismo tiempo sin perjudicar la escuela. Bueno, ese es un
para el deportista serio de alto rendimiento eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Porque el deportista de alto rendimiento, todos lo saben, requiere dedicación absoluta. Estamos hablando de 10-12 horas. 10-12 horas. ¿En qué momento estudia? Ahora, si estamos hablando de un deportista de competición local, eso tiene solución. Obviamente que eso tiene solución. Y tengo entendido de que la legislación brasileña, en algún documento lo leí, de que da algunas garantías a los atletas que son seleccionados, ya sean estaduales o nacionales, para participar en eventos, para ausentarse para participar en eventos deportivos. El problema de compatibilizar el estudio con el deporte, ¿cómo se hace en Estados Unidos? Bueno, primero, se da una aceptación, una normativa general a la institución para que el deportista se ausente y tenga un tratamiento, en algunos casos, diferencial. Es decir, por ejemplo, si existe un examen en quinta-feira el deportista está participando, bueno, el deportista tomará su examen antes o lo tomará después. En eso existe una cultura y una flexibilidad para adecuar a las necesidades del deportista. Pero insisto, para un deportista de alto rendimiento de preparación que requiere 10-12 horas, eso es un problema sumamente complejo y la única vía de solución pareciera ser, según la experiencia de otros países, son las escuelas deportivas. En eso esa es la mejor respuesta que puedo dar ahora. Una siguiente pregunta es, ¿qué servicios son importantes? A ver, los servicios, hay unos autores británicos que hablan de quien dice, el deporte no puede ser dejado solamente a las leyes del mercado. Hay ciertas cosas que necesariamente el Estado tiene que hacer. Por ejemplo, si existe evidencia absoluta de que la práctica de la actividad física tiene beneficios sobre la salud, obviamente que los privados no van a educar a la población. No, porque yo tendría que hacer una campaña, invertir en una campaña nacional o local para que la población se eduque, ¿no es cierto?, y se incentive en practicar actividad deportiva. Eso lo va a hacer el Estado. Por lo tanto, hay ciertos elementos, por ejemplo, la promoción, la educación, la alfabetización que hablaba el profesor Walter Brecht, ¿no es cierto?, es fundamental, eso lo tiene que hacer el Estado. Esa alfabetización de la importancia del deporte, ya sea desde el punto de vista biológico, ya sea desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, de generar mejores habilidades sociales. El deporte no reduce el crimen, el deporte puede mejorar habilidades sociales que indirectamente pueden incidir en mejorar los comportamientos antisociales. Eso es una razón muy indirecta, pero tiene algunos beneficios. En ese sentido, el Estado tiene que proveer esos servicios de educación. Y obviamente que quizás el más obvio es el sentido de país. Eso es una cosa fundamental. No es un problema de Brasil, obviamente, pero España es un tema. España está dividida. El concepto de ser español no es el mismo concepto, por ejemplo, de brasileño, porque España tiene regiones altamente divididas, tiene el País Vasco, tiene Cataluña, y tiene el resto de la nación, que en alguna forma, si bien están bajo una misma jurisdicción, no tienen la misma identidad de españoles. Eso ya ha sido tratado en la literatura y el deporte tiene un efecto en la identidad nacional. Creo, bajo mi perspectiva, que no es una problemática en Brasil, pero en varias naciones del mundo el sentido de identidad nacional, de unidad nacional, el deporte tiene una capacidad, digamos, de unificación que no la tiene otro servicio, y eso obviamente tiene que hacerlo el gobierno federal, la Unión. Después había otra pregunta que entendí, que la encontré muy interesante, que era, ¿qué iniciativa era más efectiva? Si por un lado realizar una ley o por otro lado una iniciativa privada como la de Washington, D.C. Bueno, en esto creo que tiene que ver mucho el concepto cultural. Obviamente que en América Latina, en general, existe una idea de que el Estado va a resolver muchos, si no todos los problemas. Un ejemplo en que sí, digamos, el sector privado tuvo éxito en Estados Unidos fue en crear ciertas reformas en el deporte universitario. Esta iniciativa no surgió
por el gobierno federal ni por una iniciativa política. En los años 90 estaba claro que el deporte universitario, y todavía tiene muchos excesos de, por ejemplo, de que la graduación de estudiantes, es decir, la cantidad de estudiantes que ingresan con becas deportivas y que se titulan es bajísima. Eso está reflejando de que hay personas que van a jugar que no tienen el nivel de ser estudiante, donde hay un problema de institucionalizado de que, bueno, si tú no sabes leer ni escribir, ¿cómo estás en la universidad? Bueno, es que juego bien. Bueno, entonces al entrenador no le interesa. Él es un buen jugador de básquet, por lo tanto, ese jugador, digamos, ese sistema que explotó en los años 90, ¿no es cierto?, de que existen, digamos, pagamientos bajo la mesa, ¿no es cierto?, a estudiantes. El deporte, hablábamos del deporte amateur, que todavía dicen que el deporte universitario es amateur. No lo es amateur, es solamente un tema semántico, es una cosa totalmente profesional, pero que no reciben dineros por los servicios que prestan. Bueno, en muchas universidades se han destapado casos de que hay grupos que están pagando gentes para que vayan y jueguen por esa universidad. Bueno, todo este sistema, digamos, de corrupción, que es un sistema que no es nuevo, que es un sistema que tiene muchísimos años, tuvo un alto en los años 90 a través de una iniciativa que fue organizada por un grupo, por una fundación privada que se llama la Knight Commission, que está en Washington, D.C., y ellos llamaron a grupos de personas influyentes en todo el país, pero llamaron a personas muy influyentes, es decir, llamaron, por ejemplo, a los presidentes o rectores de universidades más importantes del país a participar en esta comisión, llamaron a muchos directores, presidentes de corporaciones importantes de la televisión, para generar un diálogo en donde se firmaba un documento en que el estado del deporte universitario era una farsa. Por lo tanto, había que hacer cambios importantes. Los cambios se hicieron. Eso no ha solucionado los problemas, pero obviamente que han aminorado la problemática. Eso como ejemplo para decirte que sí, es probable que a lo mejor esta iniciativa que tú participaste ahora en Washington, es probable que llegue. El tema creo que es mucho más complejo, porque no existe una comprensión de interrelación en la mayoría de las personas que trabajan en el deporte. Yo la sopa de letras que mostré en un comienzo es una publicación que se acaba de hacer y yo le hice algunos ajustes. Es la primera documento donde aparece una visión de un sistema de Estados Unidos. Nunca antes se había publicado algo así. Es decir, no existe una noción de cuáles son los agentes que participan y todo. Y creo que por el tiempo voy a responder una más. ¿Qué es lo que decía acá? El tema de cómo se explican las curvas, esta curva de medallas versus participación. Una no es consecuencia de otra, aquí no hay causa-efecto, eso es importante. Creo que la mejor explicación que podemos dar a eso, es decir, el hecho de que haya más medallas no es una causa, es decir, de que la gente esté participando menos, pero sí nos llama a reflexionar de que este concepto de los ídolos deportivos, de que las medallas van a producir de manera espontánea la participación deportiva, eso ya existe una evidencia empírica de que no es así. Probablemente suceda en el fútbol, probablemente suceda donde hay un arraigo en algunos deportes específicos, pero en la mayoría de los deportes, ¿no es cierto?, las medallas, el efecto de felicidad dura 2 semanas. Una vez que la media, ¿no es cierto?, cambia su discurso y comienza y vuelve al discurso del día a día, se olvidan esos atletas que lograron grandes medallas. Por lo tanto, eso solamente hay que tomarlo como una gráfica de reflexión de que la planificación de la masa con el deportista de alto rendimiento requiere de un enfoque distinto. El hecho de lograr medallas y pensar de que la masa se va a venir de forma espontánea, eso ya ha sido planteado por muchísimos autores. E 2 minutos para concluir. Ok. Então, professor Antônio Carlos Gomes, suas considerações.